Vamos a ir a Santiago capítulo 2, versículo 14, en esta mañana. Yo tengo la versión Las Américas. Hoy cuando comenzamos leímos la versión Reina Valera 60. Y hay algunas diferencias en cuanto a la traducción que son muy importantes. Por ejemplo, vamos a leer y oramos. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora mire Las Américas, por eso les voy a leer en la versión Las Américas. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente. Pedimos tu guía, tu dirección, tu iluminación a través de tu Espíritu. Y que, Señor, a pesar de mí, tu palabra fluya, hable, exhorte, transforme, convierta, convenza. En tu nombre te pido, Señor. Amén. Justamente uno de los muchachos hoy en el curso, que algunos de ustedes llegaron, hizo esta pregunta. ¿Qué pasa en muchas iglesias cuando, algo así fue la pregunta, Gabriel, ¿no? Cuando hay personas que no han conocido a Cristo y se creen creyentes? Y lamentablemente eso pasó, pasa y pasará, siempre pasa. Hay gente que se cree creyente y su fe no es verdadera. Es un peligro, es una preocupación y nosotros no podemos saberlo. Los frutos lo muestran con el tiempo. Santiago está escribiendo acá a los judíos en la dispersión y toca este tema. Una verdad que Santiago subraya en este texto y que se enseña en toda la palabra de Dios es que lo que hacemos muestra lo que somos. La autenticidad de una confesión de Jesucristo como Salvador y Señor se hace más evidente por lo que una persona hace que por lo que una persona dice. Eso está diciendo Santiago. Una persona que profesa a Cristo pero no vive una vida que honra a Cristo y le obedece es un fraude. Este pasaje es terrible. Cuando lo comenzamos a estudiar en la iglesia nos dimos cuenta de muchas cosas. Muchas veces pensamos de esta gente, tanta gente que pasó por la iglesia. Algunos están en otra iglesia, amén, ¿no? Pero que no están en ningún lado y estuvieron por años. ¿Cómo puede ser eso? ¿En qué creyeron? ¿En quién creyeron? Como se mencionó en capítulo 1, el principal público de Santiago era judíos. Las 12 tribus que están en la dispersión, judíos que fueron, en Hechos capítulo 12 comenzó una brutal persecución. Se cree que ahí y a ese grupo Santiago le está escribiendo. Usted piensa que esta es una de las cartas más antiguas del Nuevo Testamento. En el año 40, 44, 42 al 44 fue escrita. Hechos del 60 en adelante. Es una iglesia completamente inmadura. Completamente inmadura. Algunos judíos habían realmente abrazado la fe en Cristo, habiendo entendido con claridad el Evangelio de lo que habla Santiago, pero otros solamente habían cambiado de religión, saliendo de un sistema asfixiante, legalista, a una religión que no le exigía nada. Entendieron un evangelio barato. Para ellos entendieron un evangelio fácil. Un autor dijo: pudiéramos decir que no nos cuesta nada ser cristianos, pero nos cuesta todo para poder vivir plenamente como cristiano. Y el evangelio te va a costar todo.
¿Qué dinero? No, más que eso. Mateo 13 nos dice, versículo 44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene. Es una parábola. Y compra aquel campo porque es de mucho valor. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué está diciendo ahí el Señor? Que el evangelio lo vale todo. Todo. La salvación equivale, para algunos, equivale nada más a un eventual reconocimiento de los hechos de Cristo, sin la idea o intención de un compromiso permanente, irrevocable con Él y con su palabra y su voluntad. Cuando el evangelio llegó a tu vida, cuando el evangelio llegó a mi vida, es lo más importante. Todo, hoy veíamos eso, pasa a un segundo plano. Cristo es lo más precioso. Ahí te da una luz. Cuando vemos, por ejemplo, Esdras, que estuvimos viendo hace poco, Esdras, capítulo 7, versículo 10, y lo unimos con capítulo 8 y 9 de Nehemías, vemos a un Esdras preparando su corazón para inquirir y enseñar las Escrituras, pero en el capítulo 8 y 9 de Nehemías, el resultado fue un profundo quebranto del pueblo, que lloraron por sus pecados que habían cometido. Les leo porque lo tengo anotado. Mientras Esdras 10:1. Mientras Esdras oraba y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres, niños, se juntó a él. Y el pueblo lloraba amargamente. Y Secanías, hijo de Geliel, uno de los hijos de Elam, respondió y dijo a Esdras: hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de ello. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a sus hijos conforme al consejo de mi Señor, y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios y que ha hecho conforme a la ley. Ahí lo están leyendo. Hermoso. Versículo 4 dice: levántate, porque este asunto es tu responsabilidad, porque estaremos contigo, anímate y hazlo. Y Esdras se levantó y hizo jurar a los principales sacerdotes y a los levitas y a todo Israel que harían conforme a su respuesta. Hubo una reacción. La palabra de Dios fue lo más importante, afectó su vida, afectó su familia. Hubo un corte con el pecado. No olvidemos que el capítulo 9 al 10 de Esdras hay una oración profunda de un líder que clama por el pecado de su pueblo y por el arrepentimiento. El pueblo tomó una decisión dramática de separarse de las mujeres paganas. Eso fue cultural, fue histórico en Israel. Marcaron en síntesis una obediencia a la palabra de Dios. Nos muestra una fe dinámica, una fe genuina. Un autor dijo: como en muchos otros momentos de la historia, la iglesia actual necesita con urgencia reconocer y tratar acerca de la idea destructora del alma de que el simple reconocimiento de que los hechos del evangelio son verdaderos son suficientes para salvación. Debemos oponernos clara y enérgicamente al engaño y falsa ilusión de que conocer y aceptar la verdad de Jesucristo equivale a la fe verdadera y salvadora. Es mucho más que eso. Reconocer hechos históricos, saber verdades del evangelio no te salva. Esa es una parte. Pero los demonios también lo saben. Por eso, cuando vemos en Juan capítulo 2, versículos 23 al 25,
Esto a mí la primera vez que enseñamos Juan me cautivó, porque venimos de una formación donde creemos que la iglesia tiene éxito cuanto más sillas están llenas, o hacer una decisión fácil por Jesucristo, o creer que todos los que levantan la mano son salvos. Y miren esto, estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que Jesús hacía. Hasta ahí todos contentísimos, ¿no? Estaríamos como en los viejos tiempos cuando fue la campaña Billy Graham acá, bajando con los anotadores y anotando la profesión de fe de cada uno. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¡Wow! ¡Qué éxito! Pero miren la reacción de Jesús. Pero dice, Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Pero Señor, creyeron en tu nombre. Yo no creo en eso. No. Y aclara, porque conocía a todos y no tenía, a diferencia de nosotros, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, te está diciendo, no todos los que creyeron en su nombre son salvos. Porque el tema es cómo creyeron. Así que el texto de hoy, eso fue la introducción. Hasta las 3 de la tarde me tienen acá. No, es que va decantando rápido, va rápido ahora Santiago. Pero les tenía que mostrar, por eso habla Santiago. Siempre en la iglesia va a haber gente que cree de verdad, para que lo entiendas de forma más fácil. Gente que cree de verdad, una fe genuina, una fe entregada, una fe obediente, una fe que vio en el Evangelio un tesoro, una perla preciosa, y gente que vino, escuchó información, dijo que creyó y asiste a la iglesia regularmente. Por eso nos da acá 3 características de una fe falsa. Parece medio pesimista, pero yo te digo, en serio, con el corazón, simplemente hace un escáner. ¿Vieron el auto cuando tiene alguna falla? El mecánico dice, vamos al escáner, vamos a enchufarlo a la computadora. Conectá tu corazón a la computadora ahora y fíjate el escáner. Si de verdad la fe tuya es verdadera. Hacé la prueba ahora. Un testeo, se llama testeo creo. Un testeo, hace un testeo del corazón. La primera característica de una fe falsa es una profesión de fe sin apoyo de vida. Repito, la primera característica de una fe falsa es una profesión de fe sin apoyo de vida. La segunda característica de una fe falsa es indiferencia ante la necesidad de mi hermano. Insensibilidad o apatía, ponerle como quieras. Y la tercera característica de una fe falsa es una teología muerta, ortodoxa, pero muerta. Vamos con el versículo 14 de Ruth hoy, ¿no? Hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Bien, ¿de qué sirve, dicen las Américas? Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿acaso puede esa fe salvarle? Fíjense que dice, si alguno dice, o sea, alguien está diciendo que tiene fe salvífica. No dice que esta persona realmente tiene una fe salvífica. Está diciendo que esa persona dice creer en Cristo. Es contundente la confrontación. Esta persona se refiere a un reconocimiento de que uno cree las verdades fundamentales del Evangelio. Cree, por ejemplo, en la existencia de Dios, cree en la Biblia, cree que la Biblia es la palabra de Dios. Presuntamente estos judíos creyentes aceptaron a Cristo como un Mesías, como el verdadero Mesías, su muerte expiatoria, tenían mucha información, su resurrección, su ascensión, pero no está en duda su ortodoxia y su doctrina. Y la forma verbal describe a alguien que nunca da evidencia de apoyar la fe que dice tener. De que dice que tiene fe,
pero no tiene obras. ¿Acaso puede esa fe, las Américas, salvarle? Es una pregunta retórica. No dice, hoy uno me decía, pero ¿cuáles serían las obras? No dice cuáles serían las obras, pero si vos lees la carta de Santiago, lo ves entre líneas. Por ejemplo, algunas obras que Santiago remarcó en esta iglesia de la dispersión, estos judíos que salieron perseguidos por sus compatriotas, paisanos. En capítulo 1, versículo 3, les habla de soportar la tentación. Obviamente la tentación se huye, pero está hablando de soportar la prueba, pedir sabiduría, pureza de vida, capítulo 1, versículo 21, obediencia a las escrituras, capítulo 1, 22, 23. ¿Se acuerdan? El que es oidor olvidadizo, más el que mira atentamente. Obras. Compasión por los necesitados. La religión pura y sin mácula es esta: visitar a las viudas y guardarte sin mancha del mundo. Ahí están entre líneas esas obras. El dominio de la lengua, capítulo 3. La humildad, capítulo 4. La veracidad, la paciencia, macrotumia, upomone, paciencia con las personas y también permanencia en la verdad. ¿Puede esa fe salvarle? Se requiere una respuesta, la idea es que no. Dice tener esa fe, pero no tiene evidencias, no tiene obras. ¿Puede esa fe salvarle? Pablo se opone al legalismo de las obras. Pablo aclara que por ejemplo, en Efesios 2, 8, 9, que la salvación es por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y Santiago se opone a la creencia fácil, pero ambos hombres ponen en claro que vamos a ser juzgados por las obras. O sea, las obras evidencian salvación. No os maravilléis de esto, dijo Jesús, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, hoy lo vimos en el Evangelio, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Juan 5, 28, 29. Lo que hicieron lo bueno, no hay nadie que haga lo bueno, ya sé, lo estás pensando. No hay justo ni aun uno. Sí, pero a esto bueno que se refiere es lo que hiciste con el Evangelio. Porque el árbol se conoce por su fruto. Esa es la idea que permea toda la Biblia. Dice Mateo 7, 16 al 20, yo lo tengo acá anotado. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Preguntó retóricamente. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. De eso habla Santiago. Que la fe verdadera va a producir obras. La fe verdadera va a producir obras. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Quién era este? Zaqueo. Qué lindo cuadro, Lucas diciendo. Me encanta ese personaje. Qué lindo se vendría para la Argentina hoy. Un político chorro que devuelva todo 4 veces. Imagínate eso. Ese era Zaqueo. Es una historia verídica. Que el Señor lo invitó a comer a su casa era un escándalo, porque el Señor lo invitó a comer. Al final de la cena se para y dice esto. ¿Conocen cómo termina? El Señor le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Frutos. 1 Corintios 6, 9 al 11. 1 Corintios 6, 9 al 11. Pablo da la característica, ¿cómo podemos decirle? El prontuario de los integrantes de la iglesia de Corinto.
Y dice, versículo 9, 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y ahí detalla, no erréis, ni los fornicarios, o sea, los que practican fornicación, ¿no? Porneia, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Yo tenía la versión, ¿esa es las Américas? Sí, ahí está. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Acá dice la Reina Valera 60, los que se echan con varones o con mujeres. Romano te lo describe también, ¿no? Cambió el uso natural de la mujer, cambió el uso natural del hombre. Siguiente, 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Punto. Es así, hoy lo vimos. Nada sucio entre la presencia de Dios. Pero el versículo 11 aclara a Pablo, y esto es algunos. O sea, estos son los integrantes de Corinto, homosexuales, afeminados. Hay una diferencia entre eso. Fornicarios, ladrones, estafadores. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu. Este es hermoso, este pasaje. Es hermoso. Santiago está hablando de eso. Una fe que produce obras. Esta gente era eso. También en Hechos 19, 18. Muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. No es venir a Cristo y seguir con tu vida normal. Si tu vida es tan normal que vivís en fornicación, en adulterio, te emborrachás y practicás el pecado y no hay ni una pizca de molestia, hermano. No te puedo decir hermano. Muchos de los que habían creído continuaban viniendo y confesando, 19, 18, declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia juntando sus libros, los quemaban a la vista de todo. Imagínate, hicimos un estudio una vez de esto, calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50.000 piezas de plata. Ustedes hicieron la cuenta en la semana. Y así crecía el énfasis que pone el autor Lucas acá, poderosamente la palabra de Dios. Eso es cuando actúa de verdad la Biblia, la palabra de Dios. Quemaron 50.000 días de trabajo entre todos. Quemaron, ¿cuánto era el dinero? No sé, millones. Porque fue su perla preciosa, el tesoro escondido. Hermano, este pasaje es el primer amor de Éfeso que el Señor le reprocha en Apocalipsis. Has dejado tu primer amor. ¿Te acordás cuando dejabas todo por mí? No te importaba nada. A eso se refiere. Esto es una muestra de genuino arrepentimiento. Es similar a un tesoro escondido en el campo que ha encontrado un hombre que lo vuelve a esconder y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene. Eso no está pasando en ustedes. Pablo llegó a decir que todo lo tenía como pérdida. Filipenses 3:8, no lo busquen. Todo lo que él había logrado, todas las condecoraciones, los títulos, todo era pérdida. Y después dice basura, que la palabra es muy fuerte ahí, y es excremento. Imagínate la palabra excremento ahora de otra forma. Eso dice la Biblia. Para él todo pasó a ser excremento fuera de Cristo. Obras. Una profesión de fe sin apoyo de vida, sin que Cristo sea lo más importante en tu vida, no es genuina. No es genuina. Una indiferencia ante la necesidad, del 15 al 17, por favor, hermana. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Bien, en primer lugar, una profesión de fe sin apoyo de vida. O sea, el primer testeo,
ahí estás enchufado en la computadora y se mueve la aguja. ¿Hay cambios en mi vida? ¿Sí o no? Hay pecados que vos te das cuenta que el Señor sacó de mi vida. Luchamos todo el tiempo. Pero te das cuenta que hubo algo. ¿Hay temor de Dios? ¿Actuó la palabra de Dios en mi vida? Hubo cambios rotundos de un antes y un después que puedes decir, de modo que si estoy en Cristo y nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron. ¿Puedes decir eso? ¿O cambiaste de religión, saliste de la iglesia católica y viniste acá y te metiste en una iglesia? ¿Cambió tu vida ante la palabra de Dios? Lo segundo es indiferencia, dice Santiago. Hermanos, evalúense, le dice a los judíos de la dispersión, si realmente hubo un cambio de vida, porque acá hay otra falta, otra señal. Una falsa fe es indiferente. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, está hablando de la iglesia, y uno de vosotros dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dan nada, ¿de qué sirve? Es totalmente sarcástico, Santiago. Es muy duro la exhortación que da el medio hermano del Señor a estos judíos. Es un caso hipotético, pero seguramente era normal, porque Juan, el apóstol Juan, también toca el mismo punto en su primera carta. No solamente su vida no respalda su fe en esta gente, sino que carece de compasión, es indiferente a los hermanos. Y la construcción griega indica una necesidad de parte de tales creyentes que eran de mucho tiempo, no temporal. Desnudos no significa literalmente sin ropa, sino más bien de insuficientes, sugiriendo que tenían frío. No habla de inalición, sino de que no tenían para... Por eso decía hoy, y Tomás decía, nosotros tenemos un montón de cosas, pero en aquel tiempo la gente la pasaba mal, hermanos. Como hoy Carlito de Brasil la pasa en Argentina, mañana va a nevar. ¿Tenés la ropa suficiente? Esa es la idea. Esta gente no tenía para abrigarse. Hoy sí tenés, vas a la feria, acá te buscamos campera, te llenamos de ropa. Pero esta gente la estaba pasando mal. Tomo un caso hipotético, pero creo que era real. Porque Juan también lo tenía. Mira lo que decía, ¿ven? Primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes en este mundo. Estoy hablando de Juan ahora, Primera de Juan. Y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Casi es igual que Santiago. Casi es igual. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Id en paz y calentados y saciados, dice. Claro, nosotros lo vemos en español, en nuestra traducción no entendemos lo que quieren decir. Pero es muy feo. Y yo creo que Santiago escuchó como lo que hacían y vio lo que hacían. Había cosas muy feas en esta iglesia. ¿Se acuerdan cuando entraba un rico con el dedo lleno de anillos, lo sentaban, levantate, anda atrás. Venga, siéntese. Le dan los primeros lugares a los ricos y a los pobres, no, sentate. Aparte no tenés ropa, estás mal vestido, anda al fondo. Esto pasaba. Terrible, ¿no? Una iglesia muy madura todavía. Id en paz equivale, traducido, al automático decir Dios te bendiga. Dios te bendiga. Calentados y saciados es el equivalente a decir que Dios te cuide, pero sin tener la intención de ayudar. Y la voz media y pasiva de los griegos, acá calentados y saciados, sugiere una actitud aún más indiferente. Está diciendo, caliéntate y aliméntate a ti mismo. O sea, algo vas a conseguir. Ya va a pasar. Procura hacer algo. Es decir, un autor escribió, que el hermano y hermana hambrientos y temblorosos, ¿cómo está Carlitos ahora? Hace mucho frío. Brasil no hay frío, ¿no? No hay frío. Esto es nuevo para el primer año que está acá, hermanos. Fíjese si tiene algo para darle, Carlitos. Una campera. Todo el tiempo en el grupo pone ahí, qué frío, qué frío, qué frío.
Pero esta era una actitud despiadada. Es decir, el hermano o hermana hambriento, dice este autor, temblorosos, le están diciendo que hagan lo necesario para salir por ellos mismos de la situación. Caliéntense y sáciense. Si el hermano o hermana afligido por la pobreza solamente se esforzaran, tendrían suficiente para comer. Lo que está diciendo ahí, algo vas a encontrar. Dios te bendiga. Voy a orar. Hoy diríamos, voy a orar por vos. Que Dios te provee algo. Y la pregunta de qué aprovecha implica la respuesta. Está diciendo, es falsa. La compasión, hermanos, es una de las señales de la verdadera regeneración en la salvación. La compasión es una de las señales de la verdadera regeneración. O sea, ponelo en un lunfardo argentino. Te pones en el zapato de otro. Eso sería. Vos decís, sí, la debe estar pasando mal. Y te apareces ahí con alimentos, no sé, con lo necesario. Otro autor escribió, dice, es asombroso que tantas personas pueden motivarse emocionalmente con una película, una obra teatral, una canción popular, un programa de televisión, llorando por las tragedias, encolerizándose por las cosas mal hechas y las injusticias. Sin embargo, no muestra ninguna compasión y preocupación por la situación difícil de tu hermano. Esto está en el contexto de esta iglesia, puede pasar, pero una señal de una falsa fe es que el tipo no se le mueve un pelo, o la mujer, no se le mueve un pelo. A veces, hermano, podemos estar pensando en el campo misionero, en dar para el campo misionero, y está bueno, la iglesia debe pensar en eso, pero tenés gente en la misma iglesia y no ayudás. Ni siquiera le hablas el evangelio, o animás, o exhortás. Si esta persona no hace nada acerca de la necesidad física de su hermano o hermana, ¿de qué valor es su fe? Santiago da la respuesta en el siguiente versículo. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. La fe, una fe así, si no tiene obras, es una fe muerta en sí misma. Impresionante. No se le mueve un pelo. Lo que Santiago intenta afirmar es que esta actitud de descortesía, desatención por el pobre, por una persona con necesidad, no es una casualidad que podría pasar por distraído. Santiago está aseverando que es una actitud constante, nunca hace nada, no le importa, no piensa. Una fe falsa caracterizada por una profesión sin respaldo de vida, no hay frutos de arrepentimiento, también es caracterizada por una continua apatía a las necesidades de las personas. Es indiferente. Ahora, vos quizás estás pensando, porque nuestra iglesia es muy dadivosa, es preciosa nuestra congregación. Pero también esto tiene que ver, hermanos, con la parte espiritual. Que vos tenés quizás mucho que has sabido del Señor y has pasado y podés ser parte en una persona que la está pasando mal y pensando que el pastor lo atienda. Y todos unos a otros nos podemos exhortar, consolar unos a otros, animados unos a otros. Pero en último lugar, la última evidencia de una fe falsa es una teología muerta. Y eso es terrible. Alguno dirá, 18 al 20, por favor, hermana. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Bien, es estéril, termina las Américas. Un reconocimiento de ciertos hechos con relación a Dios, a su palabra, sin someterse a Dios y a su palabra, arroja por resultado una fe muerta. Una traducción sería, ustedes dicen que tienen fe y que nada más es necesario, que su fe puede mostrarse por sí misma ante Dios y producir salvación. Pero la verdad es que ustedes no pueden mostrar su fe sin sus obras, sin una evidencia práctica.
Porque la verdadera fe siempre da una evidencia práctica. Ustedes no pueden demostrar un tipo de fe que tienen porque no tienen con qué demostrarlo. Está muy bueno. Ese sería lo que está diciendo Santiago. Tal como se declara en el versículo anterior, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lucas 6:46, como Mateo 7, dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar su casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Estoy leyendo Lucas 6. Lucas 6:49 dice, pero el que había oído y no había hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra sin echar cimiento, y el torrente rompió contra aquella casa y al instante se desplomó y fue grande su ruina. Juan, por otro lado, primera de Juan, hoy lo vimos, dice, el que dice también, el que profesa ser creyente, el que dice, Juan 2:4-11, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este se ha perfeccionado el amor de Dios. Pero por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es el verdadero, en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera se alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Punto. ¿Tú crees que Dios es uno? Termina Santiago. Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿Tú crees que Dios es uno? Es el Shema. Es la ortodoxia judía. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Pero siempre a los judíos les faltó el segundo. Versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Ellos creían que Dios era uno, pero no lo amaban. ¿Se acuerdan cuántas veces el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de él? Por eso te quiero decir esto, terminando. Podés venir un siglo a la iglesia, a aprender de memoria un montón de cosas, saber doctrina, pero si tus obras y tu vida no evidencian que amás a Dios, tu fe es falsa. Lo que Santiago plantea, por decirlo así, es que creer la verdad de Deuteronomio 6:4 sin obedecer 6:5 es una creencia vana, o sea, no amar a Dios. Lo vimos en Juan, el que me ama, guarda mi palabra, y el Padre le amará y nos manifestaremos a él. En lo que a doctrina objetiva se refiere, los demonios, escuchen esto por favor, ya termino, ya termino, no se me duerman. Escuchen esto, lo que son los demonios, la Biblia lo muestra. En lo que a doctrinas objetivas se refiere, los demonios son monoteístas. Creen en el Shema, que Dios es uno. Todos ellos saben y creen que hay un solo Dios verdadero. También están más que conscientes que la Escritura son la palabra de Dios. Es más, Satanás la usó con Jesús. Que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo creen. ¿Se acuerdan cuando los demonios le decían, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? Que la salvación es por gracia mediante la fe. Creen que Jesús murió,
que fue sepultado, que resucitó para expiar los pecados del mundo y que ascendió al cielo y el que ahora está sentado a la diestra de su Padre. Saben muy bien que hay un cielo verdadero y que hay un infierno. ¿Se acuerdan que le decían, no nos mandes al abismo? Sin duda tienen un conocimiento más lúcido del milenio y de sus verdades relacionadas, que la tiene incluso el más devoto de los eruditos bíblicos. Pero todo este conocimiento ortodoxo es muy significativo, por muy significativo que sea, no los puede salvar. Conocen la verdad acerca de Dios, acerca del Espíritu, acerca de Cristo, pero la odian. Miren versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios creen, y esto es increíble. ¿Qué dice ahí, Ruth? También los demonios creen y tiemblan. ¿Y qué hacen los demonios? Tiemblan, tiemblan. La palabra priso, tiemblan, significa erizarse, estremecerse. ¿Vieron cuando no sé si te agarraste alguna vez algún jabonazo, un re susto que se te puso todo de pie como los gatos, ¿viste? Esa es la palabra priso, susto, gran miedo. Los demonios al menos tiemblan ante la verdad de Dios con temor. Saben que les aguarda el tormento eterno. Saben del infierno. Saben del lago de fuego. Saben de escatología más que nosotros. Y en este sentido son mucho más realistas y sensibles que los que tienen fe falsa, que piensan que pueden escapar del juicio de Dios. Y entre paréntesis, a veces digo, y yo tiemblo ante su palabra. ¿Cuál es mi actitud frente a la palabra? Miraré al que es manso, humilde y tiembla a mi palabra. Qué tremendo, hermanos. Yo veo en eso que, salvando la diferencia, ellos tienen gran temor y se postraban a los pies de Cristo, sabiendo quién es. Nosotros sabemos quién es. Y a veces somos soberbios. Somos soberbios. Tienes toda la información, toda la iluminación de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es quien pone delante de ti este maravilloso conocimiento. Pero si tu vida no respalda lo que escuchas y lo que gustas, y si amas tu pecado, tus relaciones pecaminosas, sigues en el mundo, estás muerto. Estás muerto. Si tu vida no ha cambiado con el evangelio que decís creer, estás muerto. Tu fe es muerta. Si no hay en ti una empatía por la necesidad del otro, no es que hoy tenés que empezar a hacerlo, simplemente este es un testeo, un compromiso real y profundo con la iglesia de Cristo. Si no hay un amor por la iglesia de Cristo que decís ser parte, estás muerto. Esa gente que tenés que visitarle y animarla a que se congregue. Hermano, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y siguen. Tenemos que animarlo. Hoy a la noche van a recibir los 20 que faltaron o los 30 que faltaron para que mandar mensajitos. Tenemos que animar, llamar en la semana, por supuesto. Pero un verdadero creyente busca al pueblo de Dios. Si careces de ellos, si no hay empatía por la necesidad, un compromiso fiel, estás muerto. Si a pesar de que tenés buena doctrina, buena preparación, sabés un montón, pero no hay frutos piadosos en tu vida, estás muerto. Por eso, el versículo 20 termina, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre? Es duro, ¿no? Vano. Le está diciendo a los creyentes que la fe sin obras es estéril. ¿Mediste tu fe? ¿Estás dispuesto a evaluarte? Hoy está la cena del Señor. Hacete un examen. Y esto es sencillo, hermano. Si vos pensás que nunca ha pasado eso en tu vida, anda a Cristo. Pero de verdad. Decir, Señor, no quiero ser un religioso. Realmente quiero confiar en ti. Moriste y diste tu sangre por mí.
moriste vicariamente, me justificaste por la fe. Anda a Cristo, Él te espera. Pedile perdón por tus pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Muestra todo su amor ahí. Hoy lo vamos a ver en forma didáctica. Padre, gracias por tu palabra, Señor. También es una evaluación para la iglesia de ver nuestras obras, nuestra empatía, de amar la palabra, pero también, Señor, de que nuestras acciones reflejen nuestro amor a ti. No solamente que sepamos de doctrina, que avancemos en seminarios, sino que te amemos de verdad, Señor, de verdad. Gracias por este hermoso grupo. Ayuda, Señor, como hoy este muchacho preguntó, Señor, si hay alguien que nosotros no vemos como veías tú en Juan 2, pero si hay alguien que no ha puesto su confianza en ti, solamente tiene datos en la cabeza, sálvalo, Señor. Que esa persona vaya a ti, se entregue a ti de verdad, y experimente el amor y el cambio en su vida, Señor. Andar en novedad de vida. En tu nombre, Señor. Amén, Padre.